Muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a discutir sobre el problema de la doble contingencia. Ya lo habíamos introducido en la clase pasada y habíamos eh, planteado un conjunto de dudas que teníamos con respecto a los problemas que habíamos discutido con respecto al sentido. Y en este orden de ideas, eh, se nos presentaba el problema de la doble contingencia como un concepto que vendría pues a dilucidar un poco aquellas dudas, aquellas cosas ambiguas eh, que habían quedado sobre el tapete cuando hablamos del sentido, ¿no? Como les mencioné en la clase pasada, es común que estos conceptos que estamos abordando estén muy relacionados unos con otros. Les hablaba de que había una arquitectura circular, si se quiere, en, en el diseño conceptual de la teoría lumaniana, ¿no? De modo que los conceptos que estamos discutiendo remiten unos a los otros, ¿no? Habíamos empezado comentando con respecto al problema de la doble contingencia, que se trata de un problema de origen parsoniano. Lo plantea Talcott Parsons junto con Edward Shields por allá por los años 50. Y el problema al que alude concretamente Parsons con la doble contingencia lo hemos descrito en, en, esta, en esta descripción perdón, en esta cita que les había leído en la clase pasada que volvemos a retomar, ¿no? Acá Luhmann cita un pasaje de la obra de Parsons y Shields llamado Toward a General Theory of Action, hacia una teoría general de la acción. Entonces dice, existe una doble contingencia inherente a la interacción. Por un lado, las gratificaciones del ego son contingentes en su selección de alternativas, pero por otro lado, la reacción del alter será contingente en la selección del ego y resultará de una selección complementaria por parte del alter. A causa de esta doble contingencia, la comunicación que conforma la preocupación de modelos culturales no podría existir sin la generalización de lo particular de situaciones específicas, que nunca son idénticas para el ego y para el alter, y la estabilidad del significado que únicamente puede ser asegurada por convenciones respetadas por ambas partes. Luhmann añade lo siguiente: en esta formulación, que parte de una dimensión social, generalización significa la solución del problema en la dimensión objetiva y estabilidad la solución del problema en la dimensión temporal. Tengamos en cuenta que Luhmann está refiriéndose en este punto a su concepto de sentido. Por ende, está hablando de dimensión objetiva de sentido y dimensión temporal de sentido. Y recuerden que habíamos dicho, repasando un poco, que la dimensión objetiva de sentido se refería a lo que él llama una disyunción primaria, la distinción entre esto y aquello, remitía básicamente al dominio del qué, lo que es el caso, ¿verdad? Se remite a, también tiene una distinción interna entre lo interno y lo externo, ¿verdad? Y la dimensión temporal se basa básicamente en la diferencia entre antes y después, y cuando se refina estas distinciones, ¿verdad? Pueden también distinguirse distintos horizontes temporales, no solamente pasado, presente y futuro, sino que dentro de estos también pueden realizarse distinciones como pasado presente, futuro presente, pasado pasado, ¿no? Sobre esto de las dimensiones temporales es un tema que tiene mucha continuidad a lo largo de toda la obra de Luhmann. Les recomiendo que le pongan la lupa porque forma
digámoslo así, es uno de esos problemas que, como les dije, son persistentes a lo largo de su obra, pero que es muy sencillo pasarlos por alto e ignorar su importancia en el análisis lumaniano, ¿no? Mucho de cuando Luhmann aborda un problema, y sabemos que desde el punto de vista de su método funcional, un problema sencillamente es un marco de referencia que delimita el interés del sociólogo, ¿verdad? Eh, es un marco de referencia, pues, digamos, tentativo, que posteriormente se va a reconstruir con esta metodología de los equivalentes funcionales. Es decir, se va a suponer que este problema está desde ya resuelto por esa situación social que se quiere explicar y se van a buscar alternativas equivalentes funcionales a este problema y al ponerlo en esta relación se va a demarcar como improbable la emergencia de esta solución, se va a resaltar la contingencia de, de esta solución, ¿no? Esa es un poco la metodología de Luhmann. Entonces, como les decía, cuando Luhmann realiza estos análisis, eh, la dimensión objetiva, perdón, la dimensión temporal de sentido surge muchas veces como un ámbito de su problematización y como un ámbito también en el cual la propia evolución sociocultural despliega alternativas, despliega soluciones y encausa inclusive la propia diferenciación social. Claro que por supuesto estoy hablando en términos muy generales y hay que ver en cada caso, pero como les decía, les recomiendo que pongan la lupa en este punto porque es un hilo rojo a lo largo de la obra de Luhmann. Entonces continúo, dice Luhmann, una formulación posterior se refiere también a la temática de la reflexividad social. Y aquí de nuevo vuelve a citar a Parsons. Son dos los puntos cruciales de referencia para analizar la interacción. Primero, que cada actor es un actor que actúa y a la vez es un objeto de orientación, tanto para él mismo como para otros. Y dos, que como actor que actúa se orienta hacia sí mismo, tanto como hacia otros. Y como objeto tiene significado para sí mismo y para otros en todos los modos o aspectos primarios. De estas premisas proviene la propuesta fundamental de la doble contingencia de la interacción. La meta no es solamente, como para las unidades aisladas de comportamiento animal humano, el resultado de una contingencia, de una cognición exitosa y la manipulación de los objetos del entorno por parte de los actores. Además, puesto que los objetos más importantes de la interacción también activan, es también contingente sobre su interacción para la intervención en el transcurso de los eventos. Esta cita me valió la pena volverla a leer porque es la formulación original del problema. Y es importante entender el origen, ¿no? Cómo proviene de su formulación original en la teoría parsoniana, ¿no? Porque Luhmann va a venir a subrayar lo siguiente. Luhmann dice, este es un problema que en la teoría sociológica no se le ha dado la relevancia que merece. Pero Luhmann también, disculpen, Luhmann también va a subrayar que lo que le interesa de acá es el planteamiento del problema, no la solución que da Parsons. Luhmann va a subrayar que el potencial que tiene el concepto de doble contingencia es que le va a permitir a la sociología escapar de conceptos con los que se había trabajado antes en la teoría sociológica que resultan, según su punto de vista, insatisfactorios. Y se trata, por ejemplo, del concepto de sociabilidad, se trata, por ejemplo, del concepto de interacción, el mismo concepto que usa Parsons, ¿verdad? Incluso también de la
de la perspectiva del interaccionismo simbólico, ¿no? Entonces, este es en principio el interés de Luhmann. Entonces, una de las cosas muy interesantes en el planteamiento de Parsons con respecto a la doble contingencia tiene que ver con que se pone sobre el tapete que aquello que llamamos relaciones sociales, aquello que llamamos sociabilidad, ¿verdad? Es más complejo que la interacción de acciones, que no se puede describir adecuadamente como la interacción de acciones. Porque, fíjense, cuando hablamos de interacción de acciones, lo podemos pensar desde el punto de vista físico, ¿verdad? Como un conjunto de bolas de billar, por decirlo así, que interactúan unas con otras al chocar, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, un modelo de agentes que interactúan, ¿verdad? Podemos pensar en otros modelos, pero la idea es esta, que la acción de un elemento influye, ¿verdad?, a otros elementos. Esa es la idea de la interacción. Sin embargo, lo que Luhmann va a plantear es que esto es insuficiente, ¿verdad? Y es insuficiente para describir lo social, porque no se trata solamente de eso. Se trata de que aquello que llamamos acción social involucra una doble perspectiva, tanto desde el que actúa como desde el otro, desde la alteridad. La relación del que actúa consigo mismo, fíjense, lo dice muy claro en el segundo punto, ¿no? Que cada actor es un actor que actúa y es un objeto de orientación, tanto para él mismo como para otro. Esta formulación me parece que está mucho más clara de lo que yo lo puedo decir, ¿no? Fíjense que allí hay una doble perspectiva, la del actor frente a sí y la del actor frente al otro. Ahora, esta doble perspectiva se repite del lado del alter. También tiene una consideración frente a sí como una consideración frente al otro. Y es esta duplicación lo que produce esa doble contingencia, ¿ya? Entonces, Luhmann va a decir, mira, el lugar de la doble contingencia dentro de la teoría sociológica es aquel de explicar la génesis de lo social, la condición de posibilidad de la acción social. Pero a Luhmann también le interesa desprenderse un poco del concepto de acción. ¿Ya? Por eso más tarde va a enfatizar el concepto de comunicación, pero esto no significa que el concepto de acción, digámoslo de esta manera, quede fuera del escenario, ¿no? Sí es significativo que se le resta o se le quita parte de la importancia que tenía. Eso sí, en el reordenamiento conceptual, el concepto de acción no va a tener la relevancia que tenía en la teoría sociológica con la teoría de la acción, incluso con la misma sociología comprensiva, sino que se le va a redibujar y a reorganizar. No se le excluye, insisto, pero sí se le resta relevancia, por decirlo así, si me estoy explicando, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto? Porque, como les digo, fíjense que cuando se habla de interacción, ¿verdad?, está de plano la acción. Cuando se habla de acción, está de plano el sujeto que actúa. Cuando se habla de interacción, está de plano la motivación, está de plano la agencia. Y estos son conceptos que, según el punto de vista de Luhmann, ¿verdad?, remiten más que nada a la complejidad de los sistemas psíquicos y incluso son reducciones groseras de la complejidad de lo social. Y por otra parte, son calles ciegas en lo que a la evolución de la teoría sociológica se refiere, ¿no? Son puntos en los que ya no existe más nada que explorar y por ende se cae en, vamos a decirlo así, una suerte de muletillas del pensamiento, ¿verdad?,
que no son fructíferas, según la perspectiva de Luhmann, para la teoría sociológica, porque no le permiten alcanzar el grado de abstracción necesario para comprender a una sociedad moderna compleja como la nuestra. ¿Bien? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna inquietud? Algo que en lo que no me haya expresado correctamente o con claridad. No, está bien, estamos claros, profesor. Gracias. Bien. Muy bien. Entonces, acá en el punto 3, ¿verdad? Cuando Luhmann discute sobre la condición básica de la posibilidad de la acción social, estamos diciendo que es allí donde él va a colocar el concepto de doble contingencia, ¿verdad? Ahora, como discutíamos en la clase pasada, Luhmann piensa la doble contingencia como un teorema. Él incluso llama esto teorema. Recordemos que teorema viene del álgebra, ¿verdad? Y básicamente es un punto de partida que se toma como una premisa o como una verdad indiscutida, ¿no? La utilidad de un teorema, ¿verdad? Es justamente que te ayude a la construcción conceptual. No es necesario que un teorema tenga un referente empírico, ¿verdad? Fíjense ustedes que la prueba de esto es el propio éxito del análisis algebraico, ¿verdad? Las matemáticas como tales no existen en la naturaleza y sin embargo fíjense lo útiles que son. Entonces, en este mismo orden de ideas, y recuerden aquello que discutimos también cuando hablamos del contexto intelectual de Luhmann, ¿no? Recuerden que a él, digámoslo así, le interesa acercarse más que a los contextos intelectuales humanistas y a la tradición humanista, le interesa más bien acercarse a otras tradiciones conceptuales más cientificistas, ¿no? Para decirlo en términos más amplios, pero también ambiguos, es cierto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Porque todavía no hemos dicho. ¿En qué consiste la doble contingencia propiamente dicha, ¿no? Consiste en una situación en la que ego y alter, ¿verdad?, resultan un potencial abierto de determinación del sentido, el uno para el otro, ¿verdad? Entonces, esto plantea una relación circular de codependencia, por decirlo de esta manera, ¿no? Una relación que de condicionalidad también, que Luhmann, digámoslo así, describe en términos, sí, en términos de planteamiento del teorema, por ejemplo, como que yo no hago lo que tú quieras si tú no haces lo que yo quiero, ¿ya? Idealmente, o mejor dicho, la doble contingencia es un concepto en este sentido ideal, en el sentido de que la doble contingencia no es un problema que vas a encontrar en la sociedad. Y ustedes me preguntarán, bueno, profesor, estoy confundido. ¿Para qué sirve entonces? Bueno, recuerden lo que habíamos discutido de esta forma de Luhmann de abordar los problemas, ¿no? Él está planteándose, ¿verdad? Él quiere comprender cómo emerge el orden social, cómo emergen los sistemas sociales. Pero ese es un problema que ya desde siempre está resuelto porque existen los sistemas sociales, existe el orden social, ¿verdad? Entonces, la doble contingencia le sirve a él para definir el problema, vamos a decirlo así,
al que el orden social fáctico es una respuesta, ¿no? Entonces, este problema que resuelven todo el orden social, todo sistema social, es un problema que él define primero como marcado por dos perspectivas, ego y alter, en las cuales cada uno tiene un potencial abierto de determinación del sentido, o mejor dicho, cada uno representa un potencial abierto de determinación del sentido hacia el otro. Por eso es contingente, ¿no? Porque existe una ausencia de determinaciones. Existe... acá es importante subrayar la diferencia entre incertidumbre y contingencia, porque es tentador hablar también de incertidumbre, ¿verdad? Claro, en un principio, ¿verdad? Podemos decir que la diferencia entre incertidumbre y contingencia se halla precisamente en el plano temporal, ¿no? Porque en el plano objetivo, básicamente ambas remiten a un mismo problema, ¿no? Que es la falta de certezas, ¿no? Pero la incertidumbre se refiere al futuro, mientras que la contingencia se refiere al presente, o también al pasado, porque se refiere a la posibilidad de poder haber sido de otra manera. ¿Me explico? Entonces, insisto, incertidumbre se remite al no saber qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? La incertidumbre se plantea de cara al futuro. La contingencia es un punto de vista contemplativo, analítico, observador, que contempla lo dado bajo un contexto de alternativas y por ende se le quita el carácter de necesario. Se le muestra en su haz, por decirlo así, de posibilidades, ¿no? Una factualidad que tuvo lugar pero que pudo haber sido de otra manera o que puede ser de otra manera si lo vemos desde el punto de vista del presente, ¿no? Entonces, en este sentido se habla de contingencia, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista ideal, esa situación de cerradura condicional entre alter y ego, en el que no existe determinación, claro, acá hay incertidumbre, porque es un círculo que no se ha roto. En la doble contingencia pura, ¿verdad? No hay acción. No hay acción porque es incertidumbre absoluta, incertidumbre paralizante. ¿Me explico? Es tanta la carga de incertidumbre que no existe acción alguna, ¿no? Es como un primer principio dicho en sí, en esta, claro, esto de hablar del primer principio tiene connotaciones ontológicas, pues, muy, muy grandes, pero hablamos en este sentido, pues, ideal, ¿no? No es un tipo ideal tampoco, ¿no? Perdón, Noel, sí. Sí, doctor. Entonces significa que la relación entre el ego y el alter depende del tiempo específico en el cual ocurre la incertidumbre. Bueno, ya vamos a las soluciones, porque el tiempo va a ser uno de los factores, sin duda, pero no el único, ¿no? Lo que me interesa que quede claro ahora es la situación de origen. Y es una situación de origen marcada por la ausencia de determinación. Una donde alter y ego
¿verdad? Están como a la expectativa de lo que va a hacer el otro. Y esta incertidumbre es tan grande que paraliza la acción de ambas partes, ¿no? Pero, insisto, esto no es un hecho, no es algo factual. Es la descripción de una situación ideal, y esto ideal lo pongo yo, para después pasar a describir cómo, es decir, es el problema para el cual las, la acción y la comunicación, ¿verdad? Son las soluciones en la realidad, ¿no? Toda acción ya es una solución al problema de la doble contingencia. Pero partir de la acción, y esto es un poco lo que te quiere decir Luhmann también, partir de la acción es partir ya de la solución. No te habla del problema que resuelve la acción. Y tratar de desentrañar a la acción te lleva por otros derroteros, ¿verdad? Y te lleva además por adoptar una perspectiva unilateral, la perspectiva del que actúa, porque esto también es como un sesgo cognitivo que está inscrito en el concepto de acción misma. Fíjense que, y acá me salgo de Luhmann, ¿no? Una de las cosas que han enfatizado, por ejemplo, Gadamer desde la hermenéutica, es cómo, vamos a ponerlo de esta manera, nosotros no usamos el lenguaje nos usa a nosotros. Porque desde una perspectiva, vamos a decirlo así, muy simplista, nosotros, y del lenguaje cotidiano, nosotros creemos que usamos el lenguaje para expresarnos. Pero en realidad, las palabras tienen una carga semántica, cultural e histórica que nos arrastra con ella. ¿Lo ven? Entonces, este viene muy a colación con este caso porque cuando se habla de acción, todas las connotaciones filosóficas también, porque es un concepto con una historia filosófica, y todas las connotaciones del juego de lenguaje, un poco en el sentido de Wittgenstein, que, y con esto me refiero a todas las palabras que vienen asociadas con acción y a todas las connotaciones que vienen asociadas a la acción, te llevan a hablar de cierta manera, te llevan a pensar de cierta manera. Y lo que dice Luhmann, que todo esto, este pensar bajo la égida del concepto de acción, te lleva a adoptar una perspectiva unilateral frente a lo social, ¿verdad? Te lleva, por ejemplo, a enfatizar el individuo, el sujeto, y no te permite tener una perspectiva de mayor abstracción, de mayor calado teórico incluso, ¿sí? Entonces, acá es donde Parsons y Luhmann, o mejor dicho, donde Luhmann marca la distancia con Parsons, ¿no? En cuanto a las soluciones, porque la teoría de Parsons sigue siendo una teoría de la acción. Parsons sigue enfatizando la interacción. De hecho, recordemos que en la teoría parsoniana, si es que alguno de ustedes tiene cierta familiaridad con ella, Parsons le da una importancia muy grande a la cultura, como aquel pegamento normativo que mantiene unido el tejido social. ¿Okay? Entonces Parsons va a echar mano de lo normativo, de lo cultural, para explicar el orden social. ¿Lo ven? Y esto es lo que quiere evitar Luhmann, seguir por ese camino. Por eso acá Luhmann dice con claridad, tomo el planteamiento de Parsons, el planteamiento del problema, pero difiero de él en cuanto a las soluciones de ese problema, ¿no? Porque Luhmann dice explícitamente, no me interesan los temas normativos. No me parece que sea lo normativo una explicación del orden social. Esto no significa negar la importancia que tienen las normas en el orden social, pero no es una explicación satisfactoria de por qué existe el orden social. Para Luhmann es como una gran narrativa de la teoría sociológica que
oculta más de lo que explica, ¿no? Y es una narrativa que viene a sustituir aquellas teorías protosociológicas de la Ilustración que te hablaban, por ejemplo, del contrato social y te hablaban de la importancia de un Leviatán, de un Estado fuerte como fundador del orden social, o de un contrato social rusoniano. Independientemente de la perspectiva, la idea era justamente la existencia de un contrato que sentaba las bases de un orden social, ¿no? Entonces, obviamente, no quiere, digámoslo de esta manera, no, las teorías contractualistas han demostrado su inadecuación. De hecho, el nacimiento de la sociología parte del marcar distancia frente a esas teorías contractualistas de la sociedad, ¿no? Pero también marca distancia frente a la tradición sociológica al negar a los valores, a la cultura, a lo normativo como explicación para la emergencia del orden social. ¿Sí? Este punto es importante que quede claro, ¿no? Sí, Elías, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Entonces pudiéramos decir que en la teoría de sistemas sociales de Luhmann no se plantea cómo es la tradición, la contención, como él mismo lo plantea, de las transgresiones a la norma o al ejercicio del derecho de los otros, sino más bien que los acepta y establece la comunicación como un mecanismo de corrección para corregir, para encauzar. ¿Pudiéramos decir eso? ¿Puede la comunicación en efecto fungir en ese sentido? Como tú dices, mecanismo de corrección, pero no en el sentido capaz que tú lo crees, ¿verdad? Porque lo normativo viene a ser una alternativa, viene a ser una posibilidad de solución del problema, pero no necesariamente la única. En este orden de ideas, Luhmann lo que viene a poner sobre el tapete no es la necesidad de conformidad, ¿verdad? Sino cómo surge el orden social, ¿verdad? A partir del problema de la doble contingencia, ¿verdad? Y este problema de la doble contingencia, ¿verdad?, obliga a que alter y ego, que pueden ser, no lo veamos como personas, alter y ego pueden ser sistemas psíquicos o sistemas sociales. Pueden representar la perspectiva del acuerdo o del desacuerdo. No veamos alter y ego como personas. Insisto, podemos referirnos a alter y a ego como sistemas psíquicos o sistemas sociales. Yo por ejemplo, lo veo como perspectivas de lo social, ¿no? Porque es algo, un tema, mejor dicho, un concepto que me permite justamente hacer esa abstracción de alter y ego, ¿no? No se refiere a un yo, alter no se refiere a un yo como, por ejemplo, esta terminología viene del psicoanálisis, ¿verdad? Y obviamente tiene connotaciones muy claras en este ámbito. Pues tengan en cuenta que en el caso de la sociología luhmanniana, nada que ver con esta relación con el psicoanálisis, ¿no? El ego y el alter no tienen que ver con un yo, ¿no? Y esta alteridad no tiene que ver con otro persona u otro conciencia. Puede ser otro sistema psíquico, otro sistema social, o puede representar alter y ego la perspectiva del acuerdo o del desacuerdo, de un lado u otro, ¿no? Representan alter y ego posiciones, distintas posiciones desde las cuales podemos contemplar la contingencia, ¿verdad? La contingencia está de un lado o del otro, pero lo importante es siempre esa dualidad, porque es esa dualidad, ¿verdad?, la que va a obligar para la ruptura de esa circularidad inicial que paraliza la acción, que se vayan produciendo determinaciones. De la indeterminación, de la contingencia, van surgiendo determinaciones. Y esas determinaciones van adquiriendo carácter de estructura. ¿Por qué van adquiriendo carácter de estructura? Porque
fungen como patrones en función de los cuales alter y ego van a orientarse. Van a orientar sus acciones y van a orientar sus vivencias. Fíjense que acción y vivencia son dos conceptos que vienen de la fenomenología y que están asociadas al sentido, al concepto de sentido. Luhmann describe al sentido como la actualidad y la potencialidad de acción y vivencia, ¿no? Entonces, fíjense que acá está presente el concepto de sentido. Entonces, dado que esto es así, la casualidad juega un rol muy importante en la emergencia de los sistemas sociales, porque cualquier iniciativa, cualquier elemento, por más arbitrario que pueda ser, cualquier gesto, cualquier acontecimiento del entorno, puede ser usado como excusa para romper esa indeterminación y generar una orientación de ego frente al arte. Una orientación que se basa en expectativas, de expectativas. Y expectativas de expectativas, ¿verdad? Es lo que en el contexto del humaniano llamamos una estructura de expectativas, ¿no? Porque recuerden que como estamos hablando de dos elementos, hay una duplicidad, ¿verdad? Alter espera de ego y de sí mismo. Y ego espera de alter y de sí mismo, ¿no? Alter espera, por ejemplo, un gesto, una actitud de ego, de ego, y también se siente en la condición de que hay un alter ego, de que hay un contexto que lo obliga a actuar de una manera. Porque obviamente no existe ninguna acción, por decirlo así, en el vacío. Siempre hay una definición de la situación, ¿verdad? Y esa definición de la situación no es algo a priori, es algo que también se da en este proceso de asimetrización que lleva de la doble contingencia a la formación de estructuras sociales, a la formación de sistemas sociales, ¿no? Ahora, es muy interesante subrayar el hecho de que estamos hablando de sistemas sociales en este sentido, no como sistema social global, como sistema de la sociedad mundo, sino que hablamos de sistemas sociales que pueden surgir de forma efímera, como por ejemplo sistemas de interacción, sistemas que dependen de la presencia de las personas, pues, ¿no? En este sentido, el encuentro de dos personas en un café, por ejemplo, es un sistema social para Luhmann, ¿no? Y un tipo de sistema social particular que es un sistema de interacción. ¿Okay? Entonces, en este sistema de interacción, el alter ego es la sociedad. El alter ego es, por ejemplo, esas estructuras comunicativas que de una u otra forma constriñen las posibilidades de comunicación en este contexto. Piensa que siempre hay una definición de la situación, sea que la vayan definiendo los actores en ese proceso de determinación, ¿no? En ese proceso de orientarse y de condicionarse en sus acciones y vivencias frente a sí y frente a la alteridad, ¿verdad? O sea que vengan ya de estructuras sociales que ya existen, ¿no? Porque no podemos suponer un origen ex nihilo, ¿no? de la nada, tampoco, ¿no? Entonces, podemos pensar que en este entorno ya existen otros sistemas, ya existen otras estructuras, ya existen otras expectativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los contextos donde se dan la emergencia de sistemas de interacción, ¿verdad? Forman parte de una predefinición de la situación. No es lo mismo, ¿verdad? Interactuar con alguien en un salón de clase
que interactuar con alguien en un café o que interactuar con alguien en la fila para el colectivo, ¿ya? O en una discoteca. ¿Me explico? De alguna forma, eso que generalmente llamamos contexto, ¿verdad? Es una determinación en el sentido de que es una definición de la situación, en el sentido de que es una selección de selecciones, ¿verdad? ¿Por qué hablo de selección de selecciones? Porque la definición de ese contexto limita las posibilidades de lo que puede seguir a continuación. ¿Vale? Entonces, el sentido, ¿verdad? Juega obviamente también un rol importantísimo en este problema, porque esa orientación de alter frente a ego es siempre una orientación con sentido, ¿no? Porque siempre se trata de la acción y de la vivencia, ¿no? Fíjense que la acción es la perspectiva del que tiene la iniciativa, ¿verdad? Y la vivencia es la perspectiva valga la redundancia, del que experimenta la iniciativa del otro. Entonces, Luhmann en este contexto no habla de intenciones, no habla de agentes, sino que habla de ofertas de sentido. En este sentido, de que lo que yo describo como aquel que tiene la iniciativa, Luhmann hablaría de una propuesta de sentido, frente a la cual el alter tiene que responder. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Entonces, Luhmann pone sobre el tapete que la doble contingencia hace posible una dimensión social de sentido y hace posible también la diferenciación social, ¿verdad? ¿Y por qué la doble contingencia hace posible la dimensión social de sentido? Recuerden que cuando hablamos de la dimensión social de sentido, hablábamos de un alter y hablábamos de un ego, ¿verdad? Hablábamos y que frente a esta distinción, existía una distinción ortogonal, como si de un plano cartesiano se tratase, entre consenso y disenso, ¿no? Y justamente la doble contingencia es la condición de posibilidad de la dimensión social de sentido, porque implica, ¿verdad? Que toda, toda acción y toda vivencia, ¿verdad? Se encuentran siempre frente a un alter ego que es acción y vivencia también, y frente a una situación que obliga a la reducción de la complejidad, que obliga a tratar de eliminar esa incertidumbre inicial, por decirlo así, ¿verdad? De reducir complejidad, y esta complejidad se reduce, pues, puede romperse este círculo, como les decía, inicial de la contingencia, con lo más mínimo. Puede ser un gesto, puede ser hablar, puede ser una conducta determinada, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Y esta condicionalidad, ¿verdad? Es tanto desde la perspectiva de alter como la perspectiva del ego, es decir, es una mutua condicionalidad. Y esta mutua condicionalidad genera estructura, ¿verdad? Genera un condicionamiento de las expectativas, ¿verdad? Que le dan forma a ese sistema social. Las estructuras expectativas van a ser las estructuras de comunicación de ese sistema social, porque este sistema social emerge, ¿verdad?
como producto de esa doble indeterminación entre alter y ego. ¿Verdad? Entonces, un sistema social, ya te doy la palabra, Noel, es un orden emergente que surge justamente de la estructura que resulta de la observación mutua de sistemas que son intransparentes para sí, ¿verdad? Porque alter y ego no pueden conocer previo intercambio sus intenciones, sus voliciones, lo que saben, sus cogniciones, ¿no? Sino que es justamente en el proceso comunicativo que van a irse revelando. Por favor, Noel. Y doctor, sobre ese último punto es que iba la pregunta, ¿no? Cuando usted señala lo de reducir la complejidad, yo me preguntaba, ¿la complejidad se reduce cuando se produce la comunicación o la comunicación se produce en todo el proceso de interacción entre alter y ego? Bueno, ambas son ciertas, ¿no? Aunque no hablaríamos de interacción como estamos tratando de alegar acá, ¿no? Es complicado porque es una forma de comunicarnos que tenemos tan arraigada que es difícil deshacernos de esos conceptos, ¿no? Pero no hay una interacción, porque no son acciones que se relacionan unas con otras, sino que es un problema de coordinación. ¿Me explico? Y es un problema de coordinación que no es automático, que no tiene un sentido físico, porque, por ejemplo, hay una clase similar de problemas que se ha planteado, por ejemplo, en la teoría de la complejidad, ¿no? Hay ciertas condiciones en las que un sistema complejo, ¿verdad?, con elementos que tienen una cadencia, un orden aleatorio, ¿verdad?, en determinado momento se sincronizan, ¿verdad? Por ejemplo, Stephen, ¿cómo? Se me escapa el apellido en este momento. Bueno, hay un libro que se llama Sync, de sincronización en inglés, que plantea el problema de la sincronización de sistemas complejos, ¿no? De cómo surgen, por ejemplo, cómo es que una bandada de animales llegan a actuar de forma sincronizada, ¿no? Cómo es que una bandada de luciérnagas pueden llegar a encender sus luces en un mismo instante, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que Stephen Strogatz se llama. Stephen Strogatz. Sign se llama el libro. Stephen Strogatz. Entonces, lo que les quiero decir que no es un problema de coordinación en este sentido. Porque Luhmann te va a poner sobre el tapete que es una coordinación que se da, ¿verdad?, a partir de las expectativas. Orientación frente a las expectativas, ¿no? No es una coordinación vamos a decirlo así, coreográfica de acciones. ¿Me explico? Sino que es una coordinación que se da por orientarse frente a las expectativas, ¿verdad? Por formularse expectativas que pueden ser normativas o pueden ser cognitivas, ¿verdad? Y dejar que esta orientación frente a las expectativas que genere determinaciones, genere puntos de orientación común que van a darle forma a ese sistema social, en el sentido de que la comunicación acá no va a tener ninguna correspondencia en el entorno, en el sentido de que los patrones, la historia de este sistema no va a tener tampoco ninguna correspondencia con el entorno, en el sentido de que las relaciones de este sistema van a tener una limitacionalidad, ¿verdad?,
que no se corresponde, que no tiene correspondencia, que no tiene correlato, que no tiene similitud con aquello que sucede en el entorno. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una pausa acá y nos vemos en 5 minutos para la segunda hora. El problema con referencia a la dimensión social del sentido y la diferenciación social, ¿verdad? Pasaba por la explicación que les estaba dando de la sincronización, ¿no? Les decía que la doble contingencia, al generar estructura, al generar condicionamientos que reducen la complejidad y que si bien sigue existiendo contingencia, ¿verdad? Porque la contingencia es una perspectiva del observador, básicamente, pero si bien sigue existiendo indeterminación, ya que alter y ego, ¿verdad?, representan un horizonte abierto de posibilidades el uno para el otro. Si son completamente transparentes o determinables, la comunicación cesa, ¿no? Porque, digámoslo así, cesa el interés. Es un poco como lo describe Shannon en su concepto de la información. Si no hay novedad, si no hay sorpresa, no hay información, ¿no? Entonces, de manera análoga, en Luhmann, si alter y ego son completamente transparentes el uno para el otro, tampoco hay comunicación. Entonces, es la intransparencia y el hecho de que alter sea para ego y ego sea para alter un horizonte de posibilidades abiertas, es lo que permite la continuidad de la comunicación. Ya después vamos a hablar de la comunicación, pero es lo que permite que se presente la doble contingencia, que se rompa la doble contingencia de alguna manera, que se generen estructuras de expectativas y que emerja un sistema social. ¿Bien? Entonces, yo les decía que esta emergencia de este sistema social a través de estas estructuras de expectativas, si bien era un condicionamiento, si bien había algo de sincronía, no se trata de sincronía como la que se da en los sistemas físicos. Por ejemplo, un caso que describe Strogatz, me parece, en su libro Sign, que les acabo de mencionar, es que si tú colocas un conjunto de metrónomos, todos descoordinados, va a llegar un momento en que todos se van a coordinar y van a realizar su movimiento al mismo tiempo, ¿no? Esto es uno de los casos de muchos otros casos que él describe en su libro sobre la sincronía, ¿no? Y yo les decía que este no es el caso en los sistemas sociales. Y les decía que es porque alter y ego se orientan en función de las expectativas. Sin embargo, esto no es suficiente. Y no es suficiente porque si llega a darse un momento en el que esa estructuración de expectativas permite, ¿verdad?, el pronóstico y permite la anticipación de la conducta de ego, ¿verdad?, esto también abre la posibilidad de la negación. Esto también abre la posibilidad de actuar de otra manera. Entonces, fíjense, justamente en una situación en la que tú sabes que yo voy a actuar de cierta manera o que podría hacer tal cosa, y yo sé que tú lo sabes, justamente por eso tengo la libertad de hacer otra cosa y sorprenderte, ¿no? Y evitar esa... Es decir, puedo tener la libertad de rechazar esa oferta de sentido, ¿no? Y fíjense que en esta clase de conductas vemos, por ejemplo, la actitud rebelde de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Esa necesidad de no dejarse determinar y que, bueno, claro, ellos vamos a decirlo así,
la tematizan con respecto a, qué sé yo, a la autoridad paterna, a las normas sociales, ¿no? Un poco cuando se ponen más radicales, etcétera, ¿no? Entonces, la posibilidad de que esta coordinación conduzca a la predictibilidad, esto no significa que el sistema necesariamente se va a estabilizar, esto no significa que en el sistema va a haber una ausencia de novedad y de sorpresas. Más bien es la condición de la posibilidad de la sorpresa, ¿verdad? Porque no puede haber sorpresa sin una expectativa que le preceda. ¿Me explico? Hay sorpresa porque te esperabas otra cosa. ¿Sí? No sé si quieres decir algo, tienes el micrófono apagado. No, doctor, o hay sorpresa, pues también puede ser que no esperabas nada. Pero no, a ver, ¿en qué situación, por ejemplo, puedes describir esto que no esperabas nada? En el aspecto siguiente, ¿no? Alter tiene un comportamiento que de alguna u otra forma incide en la capacidad de respuesta que pueda tener Ego. Ujú, Ego de repente no espera cambios en lo que está haciendo Alter. ujú. Y simultáneamente, Alter espera quizás que Ego se acostumbre a lo que él está haciendo. Por eso es que no esperaba nada. No, pero sí espera algo, lo estás diciendo, esperas que continúe, ¿no? ¿Me explico? Ok, entonces en no hacer es también esperar algo. Espero que no hagas nada. Sí, vamos a decirlo así, es una expectativa en la estabilidad de la estructura. ¿Me explico? Y claro, cuando esa expectativa se desilusiona, también hay sorpresa, ¿no? ¿Por qué te preguntaba esto? Porque no es posible no esperar nada. ¿Me explico? Porque, vamos a decirlo así, eso que en las teorías de la sociabilidad se enfatizaba, como por ejemplo la cordialidad, el buen trato, la amistad, la- las normas del buen hablante y del buen oyente, las normas de sociabilidad, sobre todo esto en la literatura del siglo XVIII se expresó mucho, ¿no? Se hablaba también del comercio como dulcificador de las costumbres, la tesis del Dutz-Commerce. Es decir, había toda una literatura en el siglo XVIII que abordaba el tema de cómo comportarse frente al otro, ¿no? Que hablaba de este tema de la sociabilidad, que hablaba de este tema de los lazos sociales. Bien, entonces acá el énfasis era justamente en un conjunto de normas, ya te doy la palabra Elías, que tenían que seguirse para que la situación social se desenvolviese sobre un marco no conflictivo, ¿no? Evitar los conflictos. Pero acá en la teoría de Luhmann, tenemos que plantearnos, o mejor dicho, Luhmann busca plantearse problemas desde un punto de vista más abstracto, ¿no? Porque ya en la emergencia de esta pretensión de expectativas, mejor dicho, la emergencia de esta pretensión de control de la conducta, ya es una estructura social que ya es una respuesta al problema de la doble contingencia. Entonces, si tú quieres comprenderla, tienes que ir atrás, por decirlo así. ¿No? No puedes darla por supuesta, ¿no? Y no es un ir atrás histórico, ¿no? Sino de tratar de plantear el problema en forma mucho más abstracta. Sí, por favor, Elías. Sí, no, en el orden que planteaba Noel, yo subrayé un punto del capítulo 3 de sistemas sociales, donde Luhmann plantea que la doble contingencia pura, eh, es decir, una situación completamente indeterminada, diría yo con Noel, donde no se espera nada, nunca se dará en nuestra realidad social, ¿no?
Precisamente era una pregunta que tenía para usted. ¿Por qué? Por eso, porque, y bueno, de alguna manera lo está respondiendo, ¿no? Siempre va a haber, siempre ego va a Claro, esperar algo de alter y alter de ego, claro. la comprensión, la realización. Porque fíjate, Elías, la doble contingencia es un problema definido analíticamente. No tiene un correlato empírico, ¿no? Es un problema definido analíticamente para comprender la realidad. Por eso lo define como un teorema. ¿Me explico? Por eso les hablaba también de la importancia de los teoremas en el pensamiento algebraico. No tiene que tener existencia empírica para ser útiles en el análisis. No, no, eso lo comprendo, ¿no? No, no estamos hablando de sujetos concretos, humanos o políticos, ¿no? Estamos hablando más bien de procesos, de interacciones, de No, coordinación. no, y no estamos hablando de una situación de indeterminación real, sino de un principio, de una idea, de una situación ideal en la que existe esta indeterminación que paraliza la acción y en donde, bajo esta perspectiva, vamos a ponerla en relación con los problemas que queremos observar en la sociedad y vamos a verlos como respuesta a este problema que hemos definido de la doble contingencia. Entonces, desde esta perspectiva vamos a ver cómo es la historia de cada sistema. Vamos a tener una sensibilidad a la historia de cada sistema porque vamos a darnos cuenta de que la casualidad juega un rol importantísimo en la historia del sistema, en la emergencia de sus estructuras. Vamos a ver cuáles son esas estructuras expectativas, ¿no? Cómo se estabilizan, y vamos a ver también cómo se desestabilizan, ¿no? Y esto forma parte luego del tema de la evolución sociocultural que luego discutiremos. Vamos a ver también cómo se diferencia esta dimensión social de sentido, ¿no? Como un alter ego que está presente siempre, como, como un entorno social, no como un entorno indeterminado, indiferenciado, que es solo ruido, sino como un entorno social, un entorno con sentido también, ¿no? Un entorno del cual se puede esperar algo y del cual, vamos a decirlo así, una relación en la que ese sistema, ¿verdad? Eh, entra en una relación autorreferencial con su entorno, ¿no? La remisión al entorno devuelve al sistema y del sistema de nuevo al entorno. La remisión a la acción, a la vivencia y de la vivencia de nuevo a la acción. Entonces, les quería decir también que cuando les planteaba este problema de, de la coordinación, ¿no? Que no se relaciona con lo que puede darse la sincronización en los sistemas físicos, les hablaba de la sorpresa, pero más allá de esto, la sorpresa era un ejemplo, pero indagando más allá, yendo más profundo, ¿verdad? Todo esto remite, ¿verdad?, a la posibilidad que siempre existe de aceptar o rechazar una oferta de sentido, ¿no? Entonces acá Luhmann va a subrayar pues algo esencial de lo social, ¿no? De la comunicación social, ¿no? Siempre va a existir esa posibilidad de aceptación o de rechazo de ofertas de sentido, ¿no? Él dice que se trata, esta diferencia entre aceptación y rechazo, él dice que se trata de una diferencia que echa a andar al sistema social, ¿no? Como un motor del sistema social, ¿no? Entonces, la dimensión social de sentido hace posible también la diferenciación social. Y hace posible la diferenciación social, ¿por qué? Porque se hace posible elegir, o se hace posible también la selección de selecciones con referencia a la definición de situaciones, con referencia a los contextos, ¿verdad?
con referencia a una perspectiva concreta sistema-entorno. ¿Sí? Es decir, vamos a bajar esto que es un poco abstracto, vamos a bajarlo un poco a algo más concreto. Es decir, por ejemplo, cuando surge un determinado sistema de interacción, en la misma historia de este sistema de interacción, en la misma definición de la situación por parte de alter y ego, ¿verdad? Es posible fijar determinadas sensibilidades. Por ejemplo, que la historia de esta interacción, de este sistema de interacción, ¿verdad?, esté dado por el interés, ¿qué te digo yo?, en el fútbol, ¿no? De repente la conversación inició por ahí. Empezaron hablando de un partido de fútbol o de un partido de béisbol, ¿right? Entonces ya allí hay una, vamos a decirlo así, una selectividad de las premisas de comunicación que vienen a ser importantes para el sistema, que le dan capacidad de enlace al sistema, ¿no? Y esto es un punto importante, ¿no? Fíjense que Luhmann dice, en la página 119 de Sistemas Sociales, dice: las expectativas adquieren, en el contexto de la doble contingencia, valor de estructura para la construcción de los sistemas emergentes y por lo tanto una manera propia de realidad, valor de enlace. Y luego él va a subrayar un poco este tema porque él va a decir, mira, no se trata de que algo sea más real que otro, no se trata de la realidad, se trata de capacidad de enlace. Él dice, fíjense, en la relación emergente no hay más o menos realidad, no hay realidad que disminuya, sino solo capacidad de enlace. Se trata de la reconstrucción de la transparencia, pese a la complejidad no transparente. Y esto solo se puede lograr por medio de la emergencia de nuevos niveles de construcción de sistemas sociales, ¿no? Entonces, justamente la posibilidad de que la comunicación dé lugar a otra comunicación, es decir, esta capacidad de enlace, ¿verdad?, hace posible la construcción de distintas perspectivas, de distintas sensibilidades, lo que yo llamo, ¿no? Y con esto me refiero a que la comunicación sea sensible a determinados temas, por ejemplo, e indiferente a otros. ¿Por qué? Porque determinados temas tienen mayor capacidad de enlace y vienen, vamos a decirlo así, en consonancia con la estructura del sistema, primero con la estructura de expectativas del sistema, pero también con la historia misma del sistema, ¿no? Porque los inicios, en este sentido, son importantes. Los inicios, que pueden ser casuales, le dan, vamos a decirlo así, sentido a esa estructura del sistema, aunque luego obviamente las estructuras pueden cambiar, ¿no? Pero esos inicios son fundantes, ¿no?, en cierta medida, ¿no? Sobre todo cuando se trata de sistemas sociales de otra naturaleza, ¿no? No hablamos, por ejemplo, de sistemas de interacción, ¿no?, sino, por ejemplo, de un sistema funcional, ¿no? Entonces, esto significa también que esta perspectiva que está tomando Luhmann, enfatizando los problemas del sentido, de la complejidad, de la doble contingencia, de la comunicación, todo esto significa que aquellas conceptualizaciones como la acción, como la cultura, como las normas sociales, que buscaban unificar, homogeneizar lo social, por decirlo así, vienen a ser disueltas en una pluralidad de perspectivas sistema-entorno, ¿no? Entonces, lo social, en este punto, desde este punto de vista que plantea Luhmann, no se deja encasillar en un tema, en un contexto, sino que
se disuelve en una pluralidad de perspectivas del sistema entorno. Y esto es interesante, por ejemplo, fíjense ustedes que en el discurso político del chavismo, sobre todo, a lo largo de los años, sobre todo en los primeros años, ¿no? Hablar de lo social tenía una connotación muy específica, ¿verdad? Hablar de lo social básicamente era, primero, hablar de, ¿cómo decirlo?, de aquel sector de la población que era el target de este grupo político, ¿no? Que era el objeto de su atención, interés y movilización, ¿verdad? Pero también implicaba hablar de, de ayuda social, de solidaridad social, de hablar de justicia social, y todo esto se traduce también en gasto público, etcétera, etcétera. Es decir, tenía una connotación muy, muy, muy específica. ¿Okay? Entonces, fíjense, es una perspectiva del sistema entorno, la del sistema político observando su entorno, ¿no? Pero allí no está la unidad de lo social. Y esto es lo que quiero plantear, ¿no? Porque lo social no se agota en existencia de pobres, por decirlo en términos llanos y simples. ¿Me explico? Lo social está en todo, porque todo es social, ¿no? Mientras no estemos hablando de reacciones químicas, mientras no estemos hablando de astronomía, ¿verdad? Mientras no estemos hablando del mundo ideal de las matemáticas, ¿verdad? Oye, todo es social. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? de esto que quiere plantear Luhmann acá. Bueno, esto ya lo adelantamos, ¿no? El tema de la aceptación y el rechazo de la comunicación, ¿no? Y es importante destacar este vínculo que existe dentro de la doble contingencia entre la incertidumbre, la formación de estructuras expectativas y la reproducción autopoética, ¿no? Ya hemos hablado de la incertidumbre y de las estructuras expectativas. Es decir, hemos hablado de cómo la indeterminación, ¿verdad?, genera, por decirlo así, incentivos a la determinación, sin anular por completo la intransparencia, sin anular por completo la sorpresa, porque el sistema tiene que mantenerse informativo en la medida en que existan posibilidades abiertas, ¿verdad? Existe incertidumbre, existe contingencia. No obstante, la formación de estructuras expectativas reduce esa complejidad. No es indeterminación absoluta, no es una incertidumbre paralizante, sino que es vamos a decirlo así, una complejidad que se puede manejar, ¿no? Son alternativas, sí, que no se conocen, sí, existe indeterminación, sí, existe cierta incertidumbre, pero es algo con lo que se puede manejar, ¿verdad? Eso es lo que logran las estructuras expectativas, hacer que el sistema no sea arbitrario. Y esto es importante, ¿no? Los sistemas, en la medida en que se estructuran, en la medida que emergen, cobran selectividad, y esto hace que no son arbitrarios, no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces esto hace que sea posible la orientación. De hecho, esta posibilidad de orientación y que no valga cualquier cosa es como el ser del sistema social, de la existencia de sistemas sociales. Y esto está conectado a su vez con la reproducción autopoética, ¿no? Que ya ustedes han hecho sus lecturas con respecto a la autopoiesis, ¿no es cierto? Y sabemos que cuando hablamos de autopoiesis hablamos de la reproducción de elementos a partir de sí mismos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿verdad? El hecho de que de esta disolución de esa estructura, perdón, de esa doble contingencia pura, ¿verdad? A partir de la casualidad, a partir de la formación de expectativas y de la estructuración de expectativas, etcétera, etcétera, conduce también a que el sistema reproduzca los elementos que necesitan
para seguir existiendo, ¿verdad? Porque fíjense que los sistemas sociales se basan en elementos eventuales, se basan en acontecimientos. La comunicación es un acontecimiento, la formación de expectativas son acontecimientos. Entonces, fíjense que es importante subrayar esto, porque las expectativas en cada situación se ponen a prueba. Cada acontecimiento comunicativo, por decirlo así, es una prueba para las expectativas sociales. Una prueba en la que pueden ser confirmadas o pueden ser rechazadas, ¿no? Fíjense, siempre está presente la posibilidad de la acción de rechazo. Y además, ¿verdad? La continuidad del sistema depende de que la selección produzca siempre capacidad de enlace. Porque si la selección no produce capacidad de enlace, pues adiós autopoiesis, adiós sistema, ¿no? El sistema funge, no funge, el sistema fenece, el sistema se finiquita, ¿no? Ya te doy la palabra. Entonces, para cerrar esta idea, ¿verdad? Fíjense que los sistemas de interacción pueden ser efímeros. Duran lo que dura la presencia de quienes dan lugar a ese sistema de interacción, ¿verdad? Y naturalmente hay un momento en que los temas se agotan, hay un momento en el que el interés se pierde, en que la novedad se pierde también, y esos sistemas se disuelven, ¿eh? Sí, ¿quién? Oscar. Gracias, profesor. Perdone la interrupción. Fíjese, a ver si vamos entendiendo. Estos elementos antes señalados, complejidad, sorpresa, incertidumbre, pudieran llevarnos a concluir a que los sistemas sociales tienen carácter subjetivo. ¿A qué te refieres con subjetivo? Bueno, que tienen elementos integrantes que no son objetivos, pues, que pueden... No sé si se te cortó el audio. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. ¿Aló? Te escucho. ¿Aló? Te escuchamos, Oscar. Creo que tiene problemas de conexión, Oscar. Bueno, mientras Oscar busca reconectarse, vamos a tratar de ir respondiendo su inquietud, ¿no? Si él se refiere con subjetividad a la ausencia de objetividad, pues sí. Ahora, si se refiere con subjetividad a la referencia a un sujeto, a un yo, a una conciencia, obviamente no, porque hemos dejado claro que los sistemas psíquicos se ubican en el entorno de los sistemas sociales. ¿Sí? Están acoplados naturalmente, estructuralmente con los sistemas sociales, porque sin personas no puede haber sociedad. Pero eso no significa que las personas sean parte de la sociedad, que esa complejidad de la psique humana sea parte del sistema social. Parte del sistema social son las comunicaciones. El sistema social se hace de comunicaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, no. Ahora, si él se refiere con subjetividad a digámoslo de esta manera, a la reducción de complejidad de un tema, sí. Si se refiere con subjetividad a la ausencia de correlatos exactos entre la observación de algo y la cosa tal cual es, por decirlo de alguna manera, sí, obviamente sí es subjetivo. Si se refiere con subjetividad a esta pluralidad de perspectivas, sistema-entorno, sí.
Pero claro, yo pienso que hablar de subjetividad en este contexto más bien traería un poco de confusión, ¿no? Pero si es eso lo que quería decir, pues sí. Bien. Bueno, justamente a propósito a propósito de lo que decía o planteaba Oscar, viene el siguiente punto, el punto 4, ¿no? Eh, los sistemas sociales requieren eh, de grandes simplificaciones. Primero porque la misma diferenciación sistémica implica una relación selectiva de elementos, ¿verdad? Y esa relación selectiva de elementos implica una limitación de las relaciones y de la cantidad de los elementos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿verdad? Un sistema, ¿verdad? Es una diferencia o marca diferencia frente a su entorno desde el punto de vista de la selectividad de elementos y de la relacionabilidad, ¿no? Si hablamos de que estos elementos son comunicaciones, ¿verdad? Entonces un sistema social se diferencia de su entorno por la manera en que selecciona determinado conjunto de comunicaciones y por la manera en que relaciona estas comunicaciones, por la capacidad de enlace que genera para producir estas comunicaciones. Entonces, con esto estamos planteando que la realidad del sistema, o mejor dicho, con esto estamos planteando que existe una realidad que es propia del sistema y que no tiene correspondencia con su entorno. ¿Me explico? El entorno para el sistema es siempre indeterminado, intransparente, ¿verdad? Inescrutable en cierto sentido, si se quiere. Ciertamente el sistema puede interactuar con el entorno y de esta forma, y hablo de interactuar en el sentido que lo venimos planteando, ¿no? Hablo de interactuar en el sentido de que el sistema experimenta a su entorno, ¿verdad? Que el sistema vive a su entorno como vivencia y que el sistema también experimenta su entorno como ruido, ¿no? Como irritación. Oscar, por favor, silencia el micrófono un segundo. Disculpe que me quedé en medio de la pregunta que le estaba haciendo, pero Sí, bueno, ya sí. la retomé. Gracias. Sí, sí. Igual ahora retomo, pero queda en la grabación, pero igual ahora lo retomo. Eh, entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Con respecto al problema de la... Sí, les estaba hablando de la selectividad del sistema, ¿no es cierto? La relación entre el sistema y el entorno. Sí, claro, pero que esto se basaba en la selectividad del sistema, ¿no? En la forma en que concatena, por decirlo así, comunicaciones y que esto no tiene un equivalente en su entorno y que el entorno es intransparente en este sentido, ¿verdad? Pero esto no significa que el sistema, porque el entorno sea intransparente, no puede ganar información, no puede procesar información. ¿Me explico? Y en este sentido, esa relación con el entorno es estructurante para el sistema. Y esto es interesante porque resulta contraintuitivo pensar que la intransparencia puede generar estructura, ¿verdad? Porque tendríamos más bien a pensar que porque conocemos a algo o conocemos algo, podemos coordinarnos. Hablamos, por ejemplo, a ver, el desempeño en un equipo, ¿no? En un equipo deportivo. Se habla muchas veces de que es importante conocerse para poder mejorar
esa coordinación que el equipo necesita pues para mejorar su desempeño deportivo. Y ese conocerse por lo menos se interpreta en términos de personalidad, ¿no? De formas de ser, etcétera, etcétera. Es un conocimiento que busca hacer al otro transparente. Esa es por lo menos la pretensión normativa, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que lo que nos está planteando esta teoría es que es posible inclusive lograr esa coordinación sin transparencia. Y de hecho es lo que suele ocurrir, ¿no? Que más bien es como que a pesar de la intransparencia o precisamente por la intransparencia, es posible lograr esa coordinación. Que coordinación, ojo, no necesariamente es consenso, ¿eh? Porque para que exista conflicto tiene que haber una coordinación también. Es decir, pues, imagínense, para que exista literalmente una pelea tiene que haber coordinación, si no, ¿cómo? ¿No? Un poco en términos jocosos. Incluso para pelear tiene que haber coordinación, ¿no? Entonces, como te prometí, Oscar, volviendo a lo que tú planteabas, si te referías Gracias. con subjetividad a la ausencia de un correlato del sistema con su entorno, ¿verdad? Es decir, a la ausencia de correlación. Por favor, tienes mucho ruido, Oscar. Silencio. Sí. Si te referías con ello a la ausencia de correlato de concepto con objeto, sí. Sin embargo, hablar de subjetividad en este contexto me parece que no aporta mucho, porque puede llevar a confusiones, puede llevar más bien a pensar que te refieres a un problema definido en términos de conciencia, en términos de percepción, es decir, en términos de la complejidad de lo psíquico, ¿no? Porque eso, como hemos discutido, está en el entorno del sistema social, ¿no? Y bueno, yo me refería a variables, ¿no? A múltiples variables inesperadas. A eso me refería con subjetivo. No sé si fue el término correcto, pero... no, en este contexto no es lo correcto, porque si te refieres a eso, si te refieres a alternativas, justamente alternativas es lo mejor, o contingencia, ¿verdad? O sentido, porque sentido también implica esto, ¿no? Porque recuerda que definimos sentido como actualidad y potencialidad, fíjate, la diferencia, actualidad y potencialidad de acciones y vivencias, ¿no? Entonces, en lo potencial de acción y de vivencia está esa referencia que quieres hacer a lo variable, a lo que es posible de otra manera, a las alternativas, a los diferentes caminos, a las diferentes posibilidades. Sí. Y te decía también, Oscar, que con referencia a ese punto que querías subrayar, venía justamente el punto 4, porque a lo que quería llegar es que los sistemas sociales necesariamente necesitan reducir la complejidad de su entorno y producen simplificaciones de su entorno. Las observaciones que hacen de su entorno no son correspondencias, concepto-objeto, no son una representación del entorno dentro del sistema, ¿no? Sino que son reducciones de complejidad, son síntesis de sentido cuya, vamos a decirlo de esta manera, cuya motivación es la capacidad de enlace. Es decir, al sistema no le interesa vamos a ponerlo así, una descripción exacta, una representación del mundo tal cual es dentro de sí. Lo que al sistema le interesa para su reproducción autopoyética, por favor, el micrófono, Oscar, que el ruido es muy alto. Lo que al sistema le interesa para su reproducción es
la capacidad de enlace. Ok, entendido y gracias por la aclaratoria. Bien. Sí. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, perdón. Ok. Ok, Elías, estoy al tanto. Igual tienes la grabación, así que espero que con esto no te pierdas nada. No pude, volvió, profesor, estoy aquí. Ah, Pero buenísimo. bueno, me perdí como 6 minutos, lo veré en la grabación. Bien, entonces, el tema de la aceptación y el rechazo es sumamente importante porque va a dar pie a un problema teórico que Luhmann va a resolver de nuevo apelando a Parsons con el tema de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Esto lo veremos un poco más de profundidad cuando lleguemos al punto de la comunicación, ¿no? Pero lo que quiero subrayar acá, ¿no? Es el tema de que esta es una distinción fundante, como dice Luhmann para lo social, la posibilidad de aceptación y de rechazo de las ofertas de sentido, ¿no? Y esto es importante porque es la condición de posibilidad del dinamismo del sistema, ¿no? Y es la condición de posibilidad también de la construcción de complejidad, ¿ya? Es decir, porque dado que el sistema tiene que ponerse a prueba en cada instante, dado que está siempre presente la posibilidad de la negación, ¿verdad? El sistema debe protegerse de alguna forma frente a esto, ¿verdad? Y en ese sentido los medios de comunicación son una respuesta. Pero eso no significa que esto se logre en toda ocasión, y esto no significa la ausencia de riesgos, esto no significa la ausencia de inestabilidades, ¿verdad? Y esto no significa también que incluso puedan eh, eh, desprenderse, generarse procesos de diferenciación. ¿Me explico? Entonces, esto es esencial para el dinamismo del sistema, porque como vamos a ver, o para el dinamismo de la evolución sociocultural, porque como vamos a ver, eh, la evolución no es un proceso lineal, ¿verdad? La evolución es un proceso que se guía por las determinaciones de sentido entre los diferentes sistemas, el aprovechamiento de las oportunidades de selección que se abren con la diferenciación de sistemas, pero también enfrentarse pues al riesgo del rechazo de la comunicación, ¿no? Y de enfrentarse al riesgo también bajo determinadas situaciones, de la pérdida de complejidad, ¿no? También enfrentarse al riesgo de la pérdida de capacidad de enlace, ¿no? Porque la pérdida de capacidad de enlace conduce pues al cese de, por ejemplo, sistemas de interacción, como les planteé en el ejemplo, cuando deja de ser interesante la conversación, cuando se acaba el tiempo, me tengo que ir a mi casa o tengo cosas que hacer, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero también en términos de los sistemas generales o de sistemas sociales, como por ejemplo un sistema de castas, como por ejemplo un sistema segmentario, ¿verdad? También este riesgo puede presentarse bajo otra cara, ¿no? Sí, Noel.
Doctor, una pregunta con respecto a lo que está apuntando en este momento. En relación con el dinamismo del sistema, ¿cómo se maneja el elemento de los medios de comunicación en un contexto donde hay expectativas autoritarias que están colocadas por encima de los medios de comunicación? ¿Cómo llega a ese sistema a presentar una respuesta? ¿Cómo se relaciona con su entorno? Sí, bueno, en principio tengo que acotar que el concepto de medios de comunicación, como lo describe Luhmann, no es lo que tú estás suponiendo. Ya lo vamos a ver más adelante. De hecho, lo que tú estás llamando medios de comunicación, Luhmann lo llama medios de masas. ¿Ya? Claro. Sí, Y me refiero, doctor, disculpe, a lo relativo al lenguaje, escritura y medios electrónicos, de acuerdo con la sí, lectura de Luhmann. sí, exactamente, sí. Sí, claro que obviamente para responder esta pregunta necesitamos eh, tomar un poco más tener un poco más de confianza con los conceptos que estamos intentando, eh, a los que estamos intentando aproximarnos acá. Porque, por ejemplo, una de las formas en las que yo he decidido aproximarme al problema del autoritarismo, ¿verdad? Tiene que ver con eh, cómo se reproduce la comunicación en el sistema político. ¿Verdad? Y lo he apuntado desde el punto de vista de un acortamiento de las ofertas de sentido, ¿no? Entonces este acortamiento de las ofertas de sentido tiene un conjunto de efectos que describo en mi libro con más detalle, ¿verdad? Y en este orden de ideas, los medios de masa son un sistema en el entorno que observa este problema pues bajo una diferencia específica, utilizando un esquematismo de observación determinado. Entonces tendríamos que establecer la referencia sistémica acá. Es decir, podemos decidir observar el problema desde el sistema político y cómo el sistema político se observa a sí mismo y observa al sistema de los medios de masa en su entorno, o desde la perspectiva del sistema de los medios de masa y cómo éste se observa a sí mismo y su relación con el sistema político. ¿Verdad? Acá te adelanto un poco cómo se plantearía el análisis pues, desde el punto de vista sistémico, pero queda, o sea, sería interesante, por ejemplo, retomar esta pregunta que tienes, esta inquietud, un poco más adelante, cuando tengamos un poco más claras las herramientas conceptuales que en este momento pues estamos intentando dominar, ¿no? Intentando conocer. ¿Sí? Bien. Y por último tenemos este problema de la relación entre la diferencia de sistema-entorno y las relaciones entre sistemas. O básicamente, dicho de otra manera, entre esto que hemos, bueno, un poco como lo que te mencioné en el ejemplo, ¿no? Un sistema y los sistemas en el entorno de este sistema, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista del sentido y desde el punto de vista de, de la doble contingencia, lo que dice Luhmann es lo siguiente: cada momento de sentido ofrece un punto de mediación para diferentes referencias de sistema-entorno, una posibilidad práctica de intersección ad hoc. Entonces, es muy interesante esto que subraya acá, que puede parecer un poco críptico, pero lo que está planteando Luhmann primero es la imposibilidad de someterlo todo a un mismo punto de vista, ¿verdad? Y luego lo que está planteando es cómo el sentido, de nuevo, permite esa diferenciación social, cómo el sentido permite al poder desdoblarse, ¿verdad? En distintas dimensiones, ¿verdad? Al poder desdoblarse y enriquecerse esa dimensión social que habla de la alteridad y del alter ego, ¿verdad?
este, surge una presión de selección. Una presión de selección que obliga a los sistemas a elegir una perspectiva sistema-entorno frente a la cual orientarse, porque se hace imposible orientarse frente a todo. Dicho en términos más claros, la comunicación social se hace tan compleja que no se puede asir en su totalidad, sino que es necesario orientar la atención frente a determinados temas, frente a determinadas perspectivas. ¿Ven? Entonces, esto te habla también con respecto a la complejidad del incremento de una complejidad interna del sistema, ¿no? Una complejidad que es diferente a la complejidad inasible del entorno. Es una complejidad interna del sistema, una complejidad estructurada, una complejidad con sentido, ¿no? Que obliga a la diferenciación sistémica porque obliga a la necesidad de seleccionar diferencia sistema-entorno frente a la cual orientarse y frente a la cual lograr la capacidad de enlace. Porque si bien la ausencia de interés y de posibilidades puede frenar la capacidad de enlace, el exceso también lo puede hacer. Porque el exceso conduciría a la parálisis por indeterminación, por incertidumbre. ¿Sí? Doctor, disculpe. Entonces, podríamos decir que el sistema se observa a sí mismo y observa al entorno, mientras que el entorno solo se puede observar a sí mismo. No, el entorno no se observa, porque el entorno es el entorno, es lo que está fuera del sistema. Pero los sistemas en el entorno pueden observar al sistema de referencia y observarse a sí mismos, ¿no? El entorno es siempre una perspectiva. ¿Me explico? Es lo que está fuera del sistema, ¿verdad? Es aquello frente a lo cual el sistema se constituye, ¿no? Los sistemas se diferencian de su entorno y existen en tanto existe entorno. ¿Me explico? Pero a quien se le puede atribuir acción es al sistema. A quien se le puede atribuir observación es al sistema. Y autoobservación es al sistema. ¿Sí? Y obviamente, para los sistemas sociales, es el entorno como tal no es lo más relevante, sino los sistemas en el entorno, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista teórico, es importante que el entorno, porque son constitutivos para el sistema. Pero desde el punto de vista de la teoría social, ¿verdad? Lo que nos interesa para la constitución de esa doble contingencia son los sistemas en el entorno. Porque ese alter, ese ego, es un sistema en el entorno. ¿Sí? Y bueno, cerrando este último punto, vamos a ver luego el tema de la comunicación, ¿no? Que por el tiempo que queda ya quedaría para finiquitarlo en la clase que viene, ¿no? Entonces en la clase que viene hablaríamos de qué es la comunicación para Luhmann, o mejor dicho, pues sabemos que en Luhmann es inusual plantear los problemas en términos ontológicos, de preguntarnos por la esencia y la sustancia de las cosas, sino más bien preguntarnos por la diferencia. Entonces hablaríamos de, bueno, ¿qué diferencia hace la comunicación? ¿Qué diferencias traza el problema de la comunicación? Y hablaríamos también de los medios de comunicación, ¿no? Y con este tema estaríamos un poco más cerca de acercarnos a, bueno, valga la redundancia, estaríamos un poco más cerca de empezar a abordar el tema del poder, ¿no? Pero necesitamos, fíjense, necesitamos pasar primero por la discusión de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, ¿no? Entonces, noten que no hay una arbitrariedad en este preludio teórico tan largo, sino que necesitamos tener una base conceptual sólida para luego entender cómo Luhmann describe
el sistema político, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen algún comentario que hacer de cierre o alguna duda, terminaríamos la clase en este punto. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Gracias, doctor. Buenas noches. Pero muy amables. Gracias por su Buenas paciencia noches, profesor. y nos vemos la próxima semana. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.